La bronca, carajo. ¿Qué? ¿Los americanos no descienden, los norteamericanos no descienden de los barcos también? Si los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas, los brasileños ¿de dónde descienden? Descienden de los barcos también. ¿Ustedes creen que es un tema para traerlo a primera plana y formular controversias en un continente que se está desgarrando por una pandemia que azota violentamente? ¿No se dan cuenta? ¿Cómo es posible que no se den cuenta que esto es toda una manipulación? Una cosa que está recontra evidente. Aquí estamos con un poder que está tratando de desentronizar gobiernos y de crear controversia permanente, porque quién sabe es decir, sí, quién sabe, sí sabemos lo que se ventila detrás del frente aparentemente de batalla. O sea, ¿qué importancia puede tener en el contexto continental, mundial, por decirlo de forma más evidente, una controversia de dónde provenimos, o sea, de dónde provienen nuestras sociedades? ¿Para quién es una novedad eso? ¿Por qué se va a pretender instalar una controversia, un enfrentamiento para herir susceptibilidades en la gente, en los pueblos, en la masa? Y entonces, claro, todo eso obliga a una reconsideración. O sea, estamos enfrentando acá un enemigo despiadado que tiene el propósito de crear todo este tipo de problemas, porque están librando una batalla que a nuestro parecer parece que es una batalla definitiva. Y el problema es que nuestra dirigencia no tiene la habilidad, por decirlo de alguna forma, de pararlo. O sea, no vamos a decir de tener cuidado de no hablar. Uno tiene que hablar y vertir las expresiones que los sentimientos de una ocasión, en una conversación, se dan. O sea, eso de que es antiguo. Yo hace 50, 60 años que camino el continente. O sea, que esa expresión la he oído cantidad de veces en distintos lugares. Expresión de que cuando se produce esa cosa pueblerina, la discusión, ¿ustedes de dónde descienden? Uno desciende de no sé qué, unos indios, el otro son gallegos, otros son italianos, otros son gitanos, portugueses. Es una realidad de nuestro continente. Nosotros, el origen nuestro fue diezmado. Entonces podemos decir nosotros a los descendientes, o sea, a sus ancestros de los que manejan los medios de comunicación masiva, ¿de dónde provienen ellos? Todos ellos provienen de los barcos. Todos ellos, todos los padres o los abuelos de los dueños de comunicación masiva provienen de los barcos. No hay ninguno de origen de raza auténticamente azteca o incaica o de nuestras enormes comunidades originarias. Entonces, eso es un tema que se está tratando de, como último recurso, de instalar en nuestras sociedades. Claro, la evolución cultural de nuestros tiempos, estos medios de comunicación masiva que todavía no terminan de llegar a nuestras manos, o sea, no que no tenemos posibilidad de comprar una máquina, sino de que haya gente suficientemente capaz y preparada para entender el fenómeno de la comunicación. O sea, el fenómeno de la comunicación parte de la Segunda Guerra Mundial. La Gran Guerra se libró en la comunicación. O sea, la habilidad de comunicar era fundamental en el operativo militar. Y claro, no tenían todavía estos instrumentos, pero hoy están en las manos de cualquiera y con estas armas y están logrando cosas increíbles. Por ejemplo, fíjese,
se produce una revolución, o sea, un bombardeo a una ciudad abierta, como fue dentro de unos días. Yo voy a hacer un video sobre ese tema, el 16 de junio de 1955 en la Argentina. Bombardean Buenos Aires. ¿Pero quién? ¿El enemigo? ¿Quién era? ¿Una guerra continental o una guerra? No. Los propios argentinos bombardean a su pueblo, 1.500 víctimas, de los cuales 400 o 500 muertos y heridos, destrozados muchos. ¿Y dónde estaban los medios de comunicación en ese entonces que todavía justificaron la masacre? O sea, y a partir de eso, de esa guerra abierta contra un pueblo, porque sí, había un enemigo político, pero el político que estaba gobernando había sido elegido por las grandes mayorías democráticas. Y ellos no tuvieron empacho en bombardear todo y ser apoyado por los medios de comunicación. Pero eso fue el frente que se presentó. Lo terrible del caso es que desde entonces, desde 1955 a la fecha, en la Argentina, bombardeada, se enajenó desde ese día, 16 de junio de 1955, el 80% de nuestro país. Entonces, acá tenemos que ser muy completamente objetivos en esto. Y claro, entonces, ahora cualquier cosa, ellos están instalados. Porque nosotros incluso, fíjense si será ese 80% que se apoderó de nuestros países, porque no fue en la Argentina solamente, fue en todo el continente, ellos crearon las guerrillas, porque el pretexto de las guerrillas no era pelearse con unos cuantos revolucionarios, idealistas que hubo siempre en la historia de la humanidad. No fue vencer a los comunistas o a los rebeldes, a los que querían tomar el poder. Fue el pretexto que pusieron como telón de fondo para adquirir por demencial imponencia todo lo que era riqueza y que era producción. O sea, se quedaron con el continente, esas fuerzas que hoy son regenteadas por los medios de comunicación masiva a su servicio. Es más, hoy ¿quién discute la libertad de prensa? O sea, es una impunidad descarada. No se le puede señalar a un periodista. O sea, guay de que alguien quiera enfrentar al periodismo independiente. Pero ya no, gente, los pueblos ya no están dormidos. No estamos dormidos. Nosotros ahora tenemos la suficiente capacidad para denunciarlos. Y claro, eso se está demostrando cada paso, y ellos en su desesperación están haciendo este tipo de operaciones. Por ejemplo, ayer ni siquiera pudiéramos llamarle desafortunada declaración de Alberto Fernández, pero para nada. Es una expresión que se viene, como dije antes, repitiendo. No es que la empezó Carlos Fuentes o Octavio Paz. En México, quien conoce México, es de libreto, es de manual, la broma contra los argentinos. Pero sí, imagínense si yo lo habré disfrutado. Me acuerdo que yo vivía en Cuernavaca. Te voy a contar algo para que sepas cómo es. Es el argentino que llega a México, a la semana ya sabe que existen esas bromas. Te voy a contar una de las tantas que te pudiera contar. Yo venía de Cuernavaca con dos amigos mexicanos. Yo vivía en Cuernavaca y viajábamos todos los días al DF, el Distrito Federal. Y cuando llegamos a un lugar que se desembocaba la carretera, la carretera vieja que se llama, los mexicanos saben cuál es, decían, uno de ellos, Claudio, decía, para, Claudio, ¿para qué pasa? No, vamos, que se baje el Che, que se baje el Che.
Y pues paraba, ¿no? Jerónimo, que era el que manejaba, mi amigo, paraban. Dice, es que a ver si quiere bajar para ver la Ciudad de México. Quiere saber cómo se ve la Ciudad de México sin él. Sin él. Una broma que quería que a ver cómo yo quería ver México, a ver cómo se veía México sin mí. Pero esa era una de tantas. O sea, eso de que el argentino sí, sería el mejor negocio del mundo, que si lo compran por lo que vale y lo vende por lo que él cree que vale, sería el mejor negocio del mundo. Y te pudiera mencionar cantidades de chistes que se hacen con los mexicanos hacen de los argentinos. Y no pasa nada, al contrario, es un pretexto de risa, de broma, o sea, no es un contenido de profundidad peyorativo, para nada. Nosotros los argentinos lo sabemos eso. Y que sí, que los argentinos somos pedantes, sí, pero somos pedantes con nosotros mismos. Somos pedantes, somos soberbios, hablamos encima del otro que está hablando, no lo escuchamos. Pero eso es yo lo he denunciado 1000 veces en mis videos, que el argentino no escucha a nadie, que se lleva por delante y que está alguien opinando, dando una opinión o dando un comentario o algo, y que el otro lo interrumpe. Vean los programas de televisión ustedes en Argentina. Hablan todos simultáneamente, pero es una costumbre. Y incluso nosotros, los argentinos, ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y el mexicano nos señala eso, porque es una arrogancia. O sea, frente a la cordialidad. Porque el mexicano, el colombiano, el guatemalteco, todo el centroamericano es amable, es cordial, es afectuoso. Eres bienvenido a donde vas. O sea, uno tiene mucho reflejo y uno aprende mucho. Yo he aprendido mucho de la bonomía del mexicano, de la cordialidad, del afecto. Pero eso es una cosa pública, no es para que lo tomen la prensa, los medios de comunicación masiva, y salen una controversia de nacionalidades. Para nada. Que los argentinos descendemos de los barcos, ¿y los brasileños de dónde descienden? ¿Acaso hay algún brasileño nativo? Sería un nativo, sería un indígena, un indio, como le llamó don Cristóbal. ¿Y los americanos, los norteamericanos? ¿Hay algún nativo norteamericano que maneje los destinos de Estados Unidos? Política, económica, social, cultural, al frente de los gobiernos, de los poderes, de las tecnologías, de las ciencias, algún nativo que maneje, ¿hay algún nativo que ha sido presidente en Estados Unidos? México tiene nativos, originarios, Benito Juárez y tantos otros, Morelos y tantos, periodistas, grandes nacionalistas. Pero entonces, ¿por qué nos dicen que Estados Unidos también desciende de los barcos? Y descienden de los barcos, nada más estos descendieron del Mayflower. Nosotros descendimos de las carabelas de Solís, de Elcano, de Magallanes, de Gaboto, pero también descendimos de los barcos. Y estos siguieron descendiendo de los barcos. Y estos descendieron de los barcos el 30% de la población de color americana. El 30% que está instalado en ese territorio, que los trajeron los que habían venido en los barcos primero como esclavos, también descendieron de los barcos. Pero bueno, esa es parte de lo que yo quería como introducción decirte. Entonces, al ser rehenes de este poder fático, que
a nosotros nos ha producido graves consecuencias. O sea, no es que Tomás nos afecta emotivamente y que sentimentalmente sentimos heridas nuestras susceptibilidades y que nos ofende y que nos hay una agresión emotiva. No, nos han despojado todo. O sea, los que llegaron de los barcos y los padres de ellos y los abuelos son los que han producido esta desgracia continental, mundial. Y entonces uno se pregunta, porque ya ha llegado la adultez en nuestro conocimiento, ¿son incontenibles? ¿Son impunes porque la providencia lo determinó? O sea, ¿no se pueden regular estos poderes que son con una evidencia exponencial que producen estos desencuentros? No se les puede tocar, no hay ley. En la Argentina intentamos poner una ley de comunicaciones para regular la prensa y casi cae el gobierno y tuvieron que abandonar y sacaron un papelito y lo interpusieron y los jueces fiscales, porque son una misma familia, jueces, fiscales, periodistas, todo eso, medios, dueños de los medios, nacionales e internacionales, son toda una gran confradía, son una banda internacional. Y cada vez tienen más poder, pero tienen un poder limitado, o sea, es más poderoso la comunicación hoy que tener una bomba atómica, porque hace más desastre que una bomba atómica, y tergiversa todas las verdades absolutas bajo cualquier pretexto, o sea, te inventan las historias que se les encanta, que se les cante. Y lo peor de todo es que como han colonizado la mentalidad de las grandes mayorías, porque es golpear y golpear y golpear, muchos se creen, muchos lo creen sin impolutos, si lo dijo la prensa, si lo dijo el New York Times, el fulano, el economista, ¿cuánto están ahora luchando para desestabilizar el gobierno de López Obrador? Y quien conoce un poco la historia de México, sabe que México ha sido un país agredido por 500 años, sometido al rigor de todos estos poderes imperiales, desde el tiempo de la llegada de Hernán Cortés en 1500. Entonces, la prensa ahora, por ejemplo, hay un gobierno que está dedicándose a ocuparse de la pobreza de México, de la pobreza, de la marginación social, de la delincuencia que ellos han fomentado, o sea, la delincuencia que ellos han fomentado, porque mientras dejaban que proliferara el narcotráfico y todas esas cosas, se fueron apoderando de determinados factores y la prensa nunca lo evidenció eso. Nunca salió la prensa a decir, pero ¿cómo es posible? Al contrario, apoyaron cualquier gobierno que originariamente les proporcionaba posibilidades. O sea, se ha conformado una élite, se ha conformado una clase social en el continente que, manejados o controlados por los medios de comunicación masiva, son un enemigo determinado. Son los que han generado la pobreza. Son los que inventaron el comunismo, el socialismo, las revoluciones, todas las guerras que ha habido en el continente, los armamentos dislocados, toda la barbarie que se ha establecido en todo el mundo obedece más desde hace 100 años a los medios de comunicación. Ahora bien, ¿y qué hacemos? Cada vez estamos más sometidos. O sea, estos medios de comunicación que tenemos ahora en nuestras manos son una pequeña luz al final de un túnel que es interminable transitarlo. O sea, nosotros no tenemos en nuestras manos. O sea, ¿cómo es posible que el poder económico de una nación esté sometido por una minoría de un grupo? ¿Cómo es posible que la producción, la industrialización, el comercio, la ley, la justicia, el derecho, la educación, la salud, todo esté regulado por ellos?
Es un poder omnímodo, capaz de instalar controversias, pero de llevar a guerras. A guerras. Yo he visto guerras por la comunicación. En Centroamérica producirse una guerra entre El Salvador y Honduras por un partido de fútbol. ¿Quién lo fomentó eso? Yo lo viví, por eso te puedo hablar de eso. La comunicación, la prensa, la radio y la televisión. Se bombardeaban por la televisión. Entonces, evidenciado todo eso, nosotros sabemos que somos rehén de un poder. Además, no sabes a quién dirigirte, no tenés un interlocutor válido frente a ellos. Nada. La Secretaría de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿quiénes son? Los medios, el grupo tal dueño. Y entonces yo pregunto, esa gente está concesionada, o sea, alguien le ha dado autorización. ¿Qué son? ¿Leyes hereditarias, inamovibles? ¿Son leyes biológicas? ¿O son leyes que le han otorgado determinados factores que ellos mismos habían puesto en el poder? Porque ellos ponen quien nos gobiernen, ellos ponen quien nos gobierna. Es muy difícil que un pueblo, recién ahora se está dando ese fenómeno. Se dio antes, cuando el advenimiento de Perón, por ejemplo, o el advenimiento de Getúlio Vargas, o el advenimiento del APRA en Perú, se dieron que los pueblos habían madurado. Eran revoluciones pacíficas, democráticas, pero la prensa fue el que puso la cizaña y terminaron en tragedias, todos esos movimientos donde se ocupaba del problema de las comunidades, de la sociedad, de la cultura, la educación, el trabajo, en fin, su riqueza de la nación, la administración de su riqueza. Y todo eso ha ido lentamente, la prensa, los medios de comunicación masiva, lentamente han ido adquiriendo espacios, hasta llegar a lo que es hoy. Hoy, antes de hablar, antes de un presidente o de un comunicador, hablar tiene que pensar lo que va a decir. No sea que... Entonces, habría que crear un movimiento nuevo con la poca solvencia jurídica de los poderes de justicia que tenemos en nuestras manos, escasos. O sea, porque un poder democrático instalado en un congreso, o sea, un congreso elegido mayoritariamente, pudiera revisar esas concesiones, revisar esos atributos intocables para regularlos. O sea, no decir, bueno, vamos a cortarlos, vamos a hacer como hizo Chávez, ciérrese. No, yo creo que tenemos suficiente solvencia moral, dignidad y derecho para regularlos. Decir, bueno, muy bien, señores, este es el límite, este es el límite, este es el límite. O sea, usted no puede avanzar sobre los derechos de los demás, los derechos de las grandes mayorías. Ustedes son acá intrusos que están acá sin que nadie le pueda a ustedes parar su impunidad. Ustedes trabajan impunemente, se meten en todos lados, desestabilizan todos los valores. Y todo eso es una tarea pendiente que tienen nuestros gobiernos y que tienen más que nuestros gobiernos, nuestros intelectuales y nuestros políticos. Nuestros políticos, lamentablemente, no podemos contar con ellos, porque nuestros políticos, pobrecitos, dependen de eso. Han hecho tan bien el trabajo estos poderes fáticos, estos poderes mediáticos, que todo político depende de ellos. Todo político está deseando que los llamen para que le hagan una entrevista. O sea, los tienen en sus manos. Ellos los hacen hablar como títeres a todos los políticos. Los llaman todos los días, si es necesario, a sus canales de televisión o a sus estaciones de radio, o le hacen reportajes en la prensa escrita. Ellos ponen los muñecos ahí. Está jodido combatirlos.
López Obrador ha tenido la virtuosa idea de salir él a comunicar. Y entonces ahora se han encontrado con un problema terrible estos medios de comunicación masiva, y México está dando señales inequívocas de que hay maneras de poder controlarlos. O sea, ellos, si no, siempre te instalan la noticia, ellos te instalan la agenda en los países. A la mañana amaneces con una agenda instalada por los medios de comunicación. A las 6 de la mañana, 5 de la mañana empiezan la radio y la televisión. Y el gobierno no tiene posibilidad de desmentir nada, se ve abrumado. Y entonces eso trabaja la croqueta de toda la población. La gente que no tiene una preparación cultural porque va a trabajar, porque no ha podido desarrollarse sus recursos intelectuales, natural, es catequizada todos los días, y terminan por decir, mirá quién nos gobierna, mirá lo que... O sea, por ejemplo, en la Argentina es una lucha pero increíble contra el gobierno, desesperado. La gente está desesperada. Y eso ha sido fomentado por la prensa, porque no hay nada que haga el gobierno. Y fíjate que yo no soy albertista. Nada que haga el gobierno que esté bien. Haga lo que haga el gobierno, busque el recurso que sea, buscan crearle controversia como Pfizer, con los chinos, con los rusos, con no sé cuántos, que se murieron tanto, que a 8 columnas, 1.000 muertos, 80.000 muertos. Entonces, estamos agredidos públicamente de una manera impensada, de una manera que diríamos impune, y no estamos inmovilizados, nos tienen inmovilizados los medios de comunicación masiva. Entonces, para que lo sepan, los norteamericanos descienden de los barcos, la gente de color que vino acá y que los metieron como esclavos, los sostuvieron hasta hace poco, descendieron de los barcos. Los que colonizaron vinieron en los barcos. Los padres y los abuelos de esta gente que nos controla y domina vinieron en los barcos. Los que estaban acá, pobrecitos, nuestra verdadera raza originaria, todavía la tienen pisoteada. Todavía la tienen pisoteada. Recién ahora en México están asomando un poco las libertades para las grandes mayorías que han tenido durante siglos, no años, siglos, bajo el zapato, el rigor, la explotación, la ignorancia, las enfermedades, sin recursos, sin posibilidades de estudio, de superarse. Y esos son los que llegaron de los barcos. Entonces, bueno, hoy quería yo traerte esta reflexión. Y ya para terminar, tenés que enterarte, tenés que averiguarlo, tenés que escuchar el significado de esta monserga de la libertad de prensa. Es el peor de los enemigos, desgraciadamente, que tenemos instalado en nuestras sociedades, en nuestros países. El mayor enemigo que ha destruido todo, que nos ha enajenado nuestra propia riqueza, que le ha dado a un poder imaginario, fantasmal, financiero, mundial, poderes extralimitados, y que lo mantiene vigente las 24 horas del día. Y a la mañana, cuando nosotros nos levantamos, ya nos instalan la agenda del día. Tenés que saberlo eso, tenés que saberlo. No te digo para que te defiendas, ni para hacer una revolución, ni para quemar las cosas. Pero ellos fueron los que inventaron todo lo que ha ocurrido en nuestro continente, todos los desastres, y a ellos les debemos todas las desgracias que padecemos hoy. Entonces ahora tendríamos que preguntarnos si vamos a seguir aceptándolo esto o vamos a tratar de regularlo, de ordenarlo, o sea, poner las cosas en su lugar. Te lo dejo como una inquietud, como una iniciativa. No voy yo a cambiar nada, pero sí ya te has enterado de algo que a lo mejor ayer no sabías. Nosotros descendemos de los barcos y todo el continente desciende de los barcos, porque los que estaban acá los mataron a todos. Ellos, los mismos que todos los días te crean la noticia que te
hacen que seas hoy un resentido social dentro de tu propia casa. Mañana nos volvemos a ver, porque mirá los temas lindos que van saliendo, porque te los van poniendo así como muestra para que los toques. Y nosotros no nos vamos a esquivar el bulto.